Y pensábamos, cuando el presidente se reunió con la mesa de enlace, estos escenarios posibles, ¿no?, que se abrían frente a lo que va a ser su presentación, su discurso en la Feria Rural. Discurso presidencial en la Feria Rural es un hito de la historia política argentina a partir del abucheo que se comió en su momento Raúl Alfonsín, que también, ¿no?, suscitó, con esas, tengo alguna similitud o guarda alguna similitud o hilo conductor con lo que fue la 125, en tanto y en cuanto aglutinó al campo popular en su defensa también. Sí. Ese abucheo fue leído por el campo popular como está yendo por el camino correcto. Sí, claro, si lo silban ahí, si lo silba la sociedad rural, bueno, este es mi presidente. Con lo cual, y más en este marco de tensión, porque hay que decir, es un sector que viene en tensión con el gobierno porque tiene precios bajos, cotización internacional baja de los alimentos, para comparar simplemente 2006-2007, tonelada de soja, 600, 700 dólares. Hoy, 350, 400 es un buen precio. Para tomar, ¿no?, dimensión de cuánto están facturando los tipos. Y la restitución, por supuesto, del pleno de las retenciones tras esa ventana temporal donde el gobierno ofreció una nueva versión del dólar soja, concediendo una reducción temporal de los derechos de exportación. Retenciones, derechos de exportación, DEX. Derechos de exportación que cobran todos los países cuya matriz exportadora son las materias primas, dependen del precio internacional, y es un mecanismo para desacoplar ese precio, para que tu economía, que encima lo que exportás es lo que se consume en la mesa de los argentinos, es una herramienta de política económica y distributiva en términos de David Ricardo, en tanto y en cuanto la renta extraordinaria que tiene el suelo argentino no es propiedad del que la produce, sino del conjunto de los que vivimos en el país. Entonces, para que el santiagueño, que tiene el desmonte, tierra seca y no tiene agua, le corresponde una parte de esa productividad extraordinaria que tiene el suelo pampeano, porque si no lo independizamos directamente, decimos Santiago, Chaco, Misiones, váyanse a Paraguay y lo resolvemos. Y nos quedamos con la zona de núcleo y Vaca Muerta, todo lo demás los exportamos. Esa es otra opción que tenemos. Claro, generar república dentro de una república. Esa es la otra opción que tendría. Zona núcleo, Vaca Muerta, si logramos explotar la minería nos quedamos con la cordillera, si no, no, y lo demás se lo vendemos a alguien. Como AISA, a los israelíes. Dicho esto, bueno, que pide el campo, por supuesto, la eliminación de las retenciones, es una promesa de campaña de Javier Milei. Lo único que pudo hacer en este sentido fue esta oferta de dólar soja. Ante la posibilidad de ser silbado, se reúne con la mesa de enlace, bajo gestión de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, de muy buenas migas con el presidente. Quizás de las entidades de la mesa de enlace es el que mejor se lleva, el único que se lleva bien o que tiene una relación construida. Y ahí dice, algo les voy a dar, tranqui, algo voy a dar ese día, ahora vamos a pensarlo. Y Nicolás Pino, también para contener a las bases, filtra que algo va a haber. Y nosotros pensábamos 3 escenarios, porque eliminar las retenciones no puede, porque le compromete el resultado fiscal. Dijo que no iba a eliminar parcialmente nada, entonces decíamos, o va y ofrece algo grande, o va y lo que dice no conforme y es silbado, o directamente no va. Bueno, lo cierto es que les va a ir a ofrecer algo grande. Bien grande es lo que les va a ir a ofrecer, porque va a ofrecer un instrumento, un bono, que se va a llamar Bopreal también, un Bopreal a cambio, o sea que va a compensar el 50% de las retenciones. Entonces, el sojero va a vender una tonelada de soja, hace la declaración jurada por sus exportaciones a valor de exportación, lo que va a cargar en el buque. Cuando hace la declaración jurada se le afecta el 33% de retenciones y se le da un 17% en un papelito compensando, ¿no?, ese 33% que se le cobró. Ahí te hago una pregunta, a ver si lo sabés, si hay posibilidades. Por un lado tenés los exportadores, que son los que efectivamente son los grandes beneficiarios. ¿Y qué pasa con el productor? Bueno, ahí vamos a ver cómo cómo circula esto en el complejo. Claro. Primero hay que decir que hay productores
que exportan directamente. No, claro, los grandes grupos, por supuesto que sí lo hacen. Que los grandes pools Sí, de claro, soja. Porque lo que se refiere a Wallman es que lo que sucede en el campo es que hay mucha situación de arrendamiento de campos donde vos sacás la tonelada de soja y se la vendés a la comercializadora, que son básicamente 6. Cargill, Dreyfus, Cofco, Sí. supo ser Vicentín, está ahí todavía, entiendo. Sí, o a los intermediarios. Sí, pero por lo general son las comercializadoras que son las que se representan en la Cámara de Cerealeras y Aceiteras, cuya cara visible es Gustavo Idígoras. Es el sector de la comercialización que sí son las más vinculadas o el último eslabón para la venta o la exportación. Entonces, en la declaración jurada vos pagás el 33% sobre lo que exportás, se te afecta en pesos, y el gobierno te devuelve del 33, te devuelve el 17 en un bono en dólares. ¿Cuál es, dólares. Pucho? En dólares. Nos vamos a quedar con este dato. Entonces, cobra en pesos y se endeuda en dólares. Ese bono, el que lo cobra, sí. Vamos a suponer que efectivamente, como decís vos, es Cargill, porque es el que carga y presenta la declaración jurada en el barco. Sí. Lo que hace Cargill es que puede pagar impuestos con ese bono, sí, o venderlo en el mercado secundario. Y ahí empieza a multiplicarse, y es un bono que tiene circulación y que va a depender mucho de su cotización. Ahora, vos pensás que está nominado en dólares, entonces si va perdiendo paridad, también conviene comprarlo. Lo que va a hacer, en algún momento la va a recuperar, está clarísimo. Claro, y si está caro, todos van a querer demandarlo y conservarlo, con lo cual va a tener demanda. Entonces tiene mucha posibilidad de éxito en términos de efectividad dentro de lo que es ese circuito, que hay que decir que ya está muy aceitado en la dinámica de utilizar otros activos de intercambio, como son los granos. Los granos en el complejo agroexportador funcionan como una moneda. Son reserva de valor, el dinero tiene 3 funciones: reserva de valor, valor de intercambio y unidad de medida, ¿no? Los granos suplen 2 de esas 3 funciones de mínima, que es reserva de valor, estoquear, me guardo los granos, total están en dólares todo el tiempo, y juego con el precio internacional. O se pagan muchos alquileres, porque también hay mucho arrendamiento. Claro, por eso te decía, justamente. Y también los fertilizantes. Y el BOPREAL en dólares para los fertilizantes, que los fertilizantes son en dólares, muchos de los fertilizantes continúan siendo importados. Ahí tenés para trabajar la sustitución de importaciones con la petroquímica que tenemos, bueno, materia pendiente para cuando tengamos un estado. El componente fertilizantes, bueno, el BOPREAL también te sirve en ese frente, porque una vez más está nominado en dólares. Ahora, te va a producir un descalce de moneda. Todos los mecanismos y los salvatajes a los que está apelando Toto Caputo en un plan que hay que decir que se llama Plan Platita en dólares. Porque, a ver, no hay que ser muy ducho para darse cuenta que el gobierno está emitiendo dólares. Está emitiendo un papel en dólares. Y es una moneda que no imprime. Claro, no le imprime. Es una moneda que ya de movida ya está. Si hablamos de fuga de capitales en términos que $1 es la transferencia del valor trabajo a la Reserva Federal de Estados Unidos, porque en definitiva el billete no es más que un pagaré, una promesa de intercambio por tu valor de trabajo. Si vos a cambio de tu trabajo tenés $1, tu trabajo se lo llevó la Reserva Federal de Estados Unidos. Imagínate desaguisado el 17% de lo que explica tu principal componente de recaudación. Es un genio Toto en el diseño de mecanismos de deuda, no así en la sustentabilidad financiera, porque una vez más se presentan como miembros destacados del sector financiero, y dentro del sector financiero vos podés saber hacer muchas cosas, o podés saber hacer una sola, o podés saber hacer 2. Claramente se llevó a recontra marzo la sostenibilidad, porque a las claras, una vez más, no hay que saber de economía para detectar un descalce de monedas en esta maniobra. Patear, ¿no? Y comprimir, si hablábamos de bola de nieve, todos los movimientos de los últimos 15 días del equipo económico van en ese sentido. El frenesí de tasas que pasaron del 12 al 36, al 75, para estacionarse ayer arriba del 50. Y esto en cuestión de horas. Hablame de ordenamiento del mercado.
con tasas que tenés semejante volatilidad. ¿Para qué? Para garantizar el carry trade cuando hubo presión sobre el dólar por el mal paso del desarme de las LEFI. Tanto con validar tasas, que están ahora en el 50%, como intervenir en el dólar futuro, que es compromisos, ¿no? Compromisos en pesos a muy corto plazo, son bombas de tiempo y está corriendo contrarreloj. En ese marco necesita urgentemente el financiamiento y vamos a ver cuáles son las posibilidades concretas que tiene Toto.